Hermanos, hoy día tenemos la bendición de iniciar una nueva serie de sermones que se va a basar en las parábolas del reino. Y antes de que vayamos al texto, me gustaría compartirles un poco una experiencia que tuve que espero nos ayude a ilustrar la importancia de las parábolas. Hace un poquito más de un año tuvimos la oportunidad de ir con mi esposa y mis hijos al sur, a Chiloé de manera particular. Una tierra que por muchos años yo había querido visitar y de la cual en muchas ocasiones me habían contado cómo era Chiloé. Habían árboles, de repente llovía, ¿cierto? Aparte tenía el anhelo de viajar a esa tierra, no en verano, sino en invierno, cuando lloviera. Y todas las historias, todas las fotos que había visto ya me llamaban la atención. Tuvimos la oportunidad de viajar y encontrarnos con una tierra que era mucho más maravillosa de lo que yo había visto en fotos o de lo que me habían contado. Visitamos parques, recorrimos localidades, vimos lagos, el océano, anduvimos en estos ferries, transfer, en muchos lugares. Tuvimos la oportunidad de visitar un bosque en una isla perdida, hermanos, donde usted jamás pensaría que personas van a llegar ahí. Bueno, ahí Dios nos permitió estar. Y nada de lo que había oído, de lo que había visto, se comparaba al hecho de poder estar visitando esa tierra. Usted seguramente hay lugares que de repente ha tenido el anhelo de visitar y se puede meter a internet y puede buscar y googlear, ¿cierto?, cómo es ese lugar y seguramente va a haber fotos, va a escuchar testimonios o va a haber reseñas de aquel lugar. Y puede que eso le despierte el anhelo o el deseo con mayor fervor de visitar ese lugar. Pero nada se compara con estar con sus propios pies y ver con sus propios ojos las maravillas de aquel lugar que usted está viendo. Las parábolas son particulares en este sentido, porque las parábolas son un tipo de literatura que les voy a hablar, a través de las cuales Jesús busca aterrizar los misterios que están en el reino a una forma en que nosotros despierte el anhelo y que podamos de alguna manera, aunque sea gustar o palpar lo que significa el reino de Dios. Por eso son importantes las parábolas. No es simplemente una narrativa, no es simplemente un relato que él está contando, es una forma de ilustrar algo que los hombres aún no son capaces de ver con sus propios ojos. No fueron los discípulos capaces de verlo en su plenitud, no lo vemos nosotros aún en plenitud. Pero las parábolas son importantes porque Jesús a través de ellas trae a sus escogidos un relato que debiera despertar el anhelo por estar en este reino maravilloso. ¿Me sigue hasta acá? Vamos a partir entonces con una de las primeras parábolas, quizás de las más conocidas, que se encuentra en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 13, versículos 1 al 9. Así que, por favor, abra su Biblia en Mateo capítulo 13 y me dice amén cuando lo tenga para que leamos juntos. Ese mismo día salió Jesús de la casa y se sentó a la orilla del mar. Y se congregaron junto a él grandes multitudes, por lo que subió a una barca y se sentó. Y toda la multitud estaba de pie en la playa. Y les habló muchas cosas en parábolas, diciendo: he aquí, el sembrador salió a sembrar. Y al sembrar una parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y se la comieron. Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra y enseguida brotó porque no tenía profundidad de tierra. Pero cuando salió el sol se quemó y porque no tenía raíz se secó. Otra parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron. Y otra parte cayó en tierra buena y dio fruto. Algunas semillas a 100 por uno, otras a 60 y otras a 30. El que tiene oídos, ¿qué? Oiga. ¿Usted tiene oídos o no? ¿Sí? Algunos, gracias. No sé lengua de señas para hablarle a los demás. Pero me gustaría partir con esta pregunta, hermanos. ¿Por qué parábolas? ¿Por qué dentro de todas las figuras literarias que hay y de todas las formas a través de las cuales Jesús podía enseñar, por qué
quiso utilizar parábolas. Las parábolas son muy particulares, son casi inexistentes en toda la Biblia, salvo una parábola muy conocida en el Antiguo Testamento y en los relatos de Jesús. Ni las epístolas, ni las cartas, ni los salmos, ni el Pentateuco, ni los profetas menores, ni mayores, prácticamente no hay parábolas fuera de los relatos de Jesús. Y eso es importante de mirar porque significa que algo especial hay en esta figura literaria que Jesús quiso usar. Sproul dijo, parábola significa algo que se coloca junto a otra cosa para ilustrar esta verdad que está enseñando. Jesús presenta una parábola al lado de ella, es decir, las parábolas son un relato ficticio que tiene por finalidad ilustrar algo que el autor quiere enseñar. Y en el caso de Jesús, y de manera particular en lo que hoy día comenzamos a ver, Jesús utiliza las parábolas para ilustrar las verdades del reino de Dios. Él está utilizando estos relatos que son ficticios. Eso es muy importante. No son historias reales. Él no está contando lo que le pasó a alguien que él conocía. Él está inventando una historia con la finalidad de ilustrar una verdad que él quiere dar a conocer acerca del reino de Dios. Hermanos, ¿alguno de ustedes ha visto el reino de Dios? No podemos verlo, no aún. No está en su consumación. Vemos luces del reino. Vemos atisbos del reino reflejados en la vida de la iglesia, pero el reino no lo podemos ver. Y Jesús quería dar a conocer de manera muy particular lo que era el reino, por eso utiliza parábolas. Hay una famosa parábola, quizás o prácticamente la única que existe en el Antiguo Testamento, que se la voy a leer y usted va a entender cómo era el uso de las parábolas. Segunda de Samuel, capítulo 12, desde el versículo 1 dice así: Jehová envió a Natán a David, y viniendo a él le dijo: había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso, y durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija. Y vino uno de camino al hombre, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Natán le está contando esta historia a David. ¿Qué hace David? Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre. Y dijo a Natán: vive Jehová, que el que hizo tal cosa es digno de muerte. Y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. ¿Y qué hizo Natán con David? ¿Qué le dijo? Tú eres aquel hombre. El uso que Natán hace de la parábola despierta en David una emoción, un anhelo, un deseo de hacer justicia. Él se enoja en gran manera. Y lo que hace Natán a continuación es decirle lo que no viste por más de un año. Desde que Natán llega a confrontar a David, y entre que David había pecado tomando a Betsabé y habiendo matado a su esposo Urías, pasó más de un año. Salmo 51 nos habla del tiempo que David vivió, cómo se enfermó, no contando ni confesando el pecado que había cometido. Pero llega Natán, enviado por Dios, y a través de esta historia le hace ver a David la grandeza de su pecado. ¿Cuál es la enseñanza de la historia? ¿Qué nos está tratando de decir Natán con este relato? Le está mostrando a David la grandeza de su pecado, ¿no? No está hablando de si efectivamente había un hombre rico o no, o si había una cordera o por qué no tomó otra cordera. Le estaba mostrando la culpa que había en él. Esto, hermanos míos,
Esto es una parábola. Y eso es lo que Jesús utilizó muchas veces en el Nuevo Testamento para dar a conocer las verdades del reino. Ahora, dada la naturaleza de la parábola, hay desafíos para la interpretación. En los primeros siglos de la historia de la iglesia se acostumbró a interpretar las parábolas de una manera alegórica, donde cada parte del relato de la parábola tenía un sentido espiritual escondido que había de ser encontrado. Y quizá uno de los ejemplos más famosos de esto se da por mano de Agustín de Hipona, un gran teólogo de los inicios de la iglesia. Él, respecto a la parábola del buen samaritano, dijo así: la víctima fue Adán, Jerusalén es la Jerusalén celestial, Jericó es la luna, los ladrones son el diablo y sus ángeles caídos. El despojamiento del hombre es su pérdida de inmortalidad. El vendar sus heridas es la restricción del pecado y el lugar de alojamiento es la iglesia. Suena lindo, pero es una mala interpretación. Es una interpretación incorrecta. Con los años que vinieron por delante, los hermanos y la iglesia logró asentar el conocimiento de la revelación de Dios y se desarrolló algo que se llama el método gramatical histórico, que reconoce no solo la progresión de la luz que Dios trae sobre la Biblia con el paso del tiempo, sino que reconoce además la existencia de figuras literarias. Y al existir una figura literaria no se interpreta de manera literal. ¿Han escuchado ustedes ese relato en el Antiguo Testamento cuando Dios mandó al pueblo a matar a Israel, mandó a matar todo un pueblo y dijo: maten vacas, ovejas, niños, ancianos, mujeres, maten todo? Después el mismo relato nos dice que ellos obedecieron y mataron todo, y después Dios nos muestra más adelante en la Biblia que no murieron todos. Esa es una figura literaria que se llama sinécdoque, si mal no recuerdo. Y es una exageración de la verdad que busca traer o llamar la atención sobre la gravedad de lo que está ocurriendo. Entonces, uno de los problemas al interpretar las parábolas es que si no consideramos bien el tipo de literatura que es, vamos a caer en el error. Hay que tener mucha imaginación para tratar de interpretar las parábolas de manera alegórica. Pero la iglesia ha crecido en esto. Y de manera particular, cuando nos acercamos a la parábola, entonces debemos prestar atención a algo. La parábola o las parábolas van a transmitir una enseñanza en particular. Hay algo que Jesús quiere transmitir y el relato va a funcionar de manera tal que enfatiza lo que Jesús quiere decir, no palabra por palabra. ¿Me sigue hasta acá? ¿Sí? Bien. Las palomas querían venir a escuchar. Está bien. Hermanos, pero la pregunta persiste. ¿Por qué parábolas? ¿Por qué Jesús quiso utilizar parábolas, habiendo otras figuras literarias, existiendo otra forma de dar a conocer los mensajes del reino? Mateo 13, de los versículos 10 al 17, desarrolla el por qué. Dice así la Escritura: y acercándose los discípulos le dijeron: ¿por qué les hablas en parábolas? Y respondiendo él les dijo: porque a vosotros se os ha concedido conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no se les ha concedido. Porque a cualquiera que tiene se le dará más y tendrá en abundancia, pero cualquiera que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Por eso les hablo en parábolas. Porque viendo no ven, y oyendo no oyen ni entienden. Y en ellos se cumple la profecía de Isaías que dice: al oír oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible, y con dificultad oyen con sus oídos, y sus ojos han cerrado. No sea que vean con los ojos y oigan con los oídos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. La respuesta de Jesús a la pregunta de los discípulos es desconcertante a primera vista. Porque cuando ellos le preguntan: Señor, ¿por qué usas parábolas? El Señor
les habla de que a ellos, a las multitudes, a los religiosos, los que están ahí delante, no se les ha concedido ver los misterios del reino en comparación de ellos. Y esto nos enseña, hermanos, que las parábolas cumplen un doble propósito en la enseñanza de Jesús. Para los discípulos, para los llamados, la parábola es un instrumento que clarifica los misterios del reino. Es decir, los desvela, trae claridad, les permite ver cómo es el reino de los cielos. Pero para los que no son llamados, las parábolas funcionan de manera que entenebrecen su visión. Generan nebulosa, hay oscuridad, no les permite ver el misterio del reino. Y esto a primera vista es desconcertante, ¿no? Porque es Jesús quien está predicando. Y es Jesús quien está diciendo, entonces yo quiero que ellos no entiendan, pero que estos otros sí entiendan los misterios del reino. Parece que no es el Jesús que muchas veces queremos escuchar, ¿o no? Pero se nos olvida que Jesús dijo que Él vino a traer espada y no paz, ¿o no? Él vino a traer disensión. Por su mensaje los hijos se levantaron contra los padres y los padres contra sus hijos y los cónyuges el uno contra el otro. El mensaje de Jesús trae división y logra generar de alguna manera ruptura donde antes no la había. Es propio del mensaje de Jesús y debiera ser importante para nosotros considerar esto, porque el evangelio verdadero no es este evangelio de la buena vibra y del amigo de todos. Ese no es Jesús. No es un viejito buena onda sentado en el cielo que el día de mañana va a decir, pasen todos 10 minutos, chipe libre, vamos, no importa cómo viviste, pasen. Ese no es Dios. El evangelio genera división. Y el Señor está testificando precisamente de eso. Pero el desconcierto crece cuando nosotros tomamos el versículo 12. Porque además de enfrentarnos en esta realidad en la cual Él dice unos van a ser nublados y otros van a ser iluminados, Él además dice, porque a cualquiera que tiene se le dará más y tendrá en abundancia, pero a cualquiera que no tiene, aún lo que tiene se le va a quitar. Es un mensaje duro, ¿no? Él está diciendo que viene de alguna manera juicio. Por eso, dice el versículo 13, les hablo en parábolas. Porque viendo, ¿qué dice? Porque viendo y oyendo, no oyen ni entienden. La traducción es un poco traicionera respecto al castellano, no porque esté mal traducido, sino porque el castellano pierde riqueza del idioma original. En el idioma original, oír no implicaba solamente el acto de escuchar. Yo escucho las palomas ahora. Implicaba el acto de escuchar y obedecer. Eso es oír. Por eso Jesús está diciendo, porque oyen, escuchan, pero no están practicando. Por eso Él les habló en parábolas. Ahora, Él cita de alguna manera una profecía que es importante que nosotros podamos mirar, porque muestra mayor luz del propósito por el cual Jesús está utilizando parábolas. Él cita al profeta Isaías, y la cita que hace es de cuando Isaías se encuentra en el capítulo 6 con esta visión de la santidad de Dios. Y dice así el texto: entonces voló hacia mí uno de los serafines con un carbón encendido en su mano, que había tomado del altar con las tenazas, y con él tocó mi boca y dijo, he aquí, esto ha tocado tus labios, y es quitada tu iniquidad y perdonado tu pecado. Y oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí, heme aquí, envíame a mí. Y él dijo, ve y di a este pueblo. Aquí viene la cita de la profecía. Escuchad bien, pero no entendáis. Mirad bien, pero no comprendáis. Haz insensible el corazón de este pueblo, endurece sus oídos y nubla sus ojos. No sea que vea con sus ojos y oiga con sus oídos y entienda con su corazón y se arrepienta y sea curado. Miremos la audiencia que tenía el profeta Isaías.
Él predicó en uno de los periodos de mayor apostasía de todo el tiempo en que Israel fue nación. Isaías predicó casi por 40 años, llamando constantemente al pueblo de Israel, particularmente al reino del sur, al arrepentimiento. Él presagió el juicio que venía de Dios. Él anunció, él predicó día tras día por 40 años, hermanos. Y aún así, el destino de Israel no fue otro sino perdición. El reino del norte, en primera instancia, cerca del 722, fue tomado prisionero por los asirios. Y el reino del sur, que perduró un par de años más, en el 590 más o menos, cayó bajo el imperio de Babilonia. Ese fue el contexto en el cual Isaías predicó. Él anunció la palabra de Dios y llamó al arrepentimiento a un pueblo que había visto la gloria de Dios. Ellos testificaban, ellos contaban en sus familias cómo sus antepasados habían salido de Egipto, cómo habían visto milagros en el desierto, cómo Dios había levantado a sus padres y los había hecho cruzar el desierto y tomar una tierra en la cual habitaban. Cómo la grandeza de Israel había crecido a ser un pueblo grande, conocido, poderoso. Un pueblo que en todos los lugares de la tierra se oía de él por su sabiduría y su riqueza. A ese pueblo le predicó Isaías. Era un pueblo que a pesar de todo esto se negaba a obedecer a Dios. Era uno que escuchando no oía y viendo no veía lo que Dios estaba haciendo. Y esto se parece a la audiencia que tuvo Jesús cuando Él llegó a predicar el mensaje del reino. Entre las multitudes no solo se encontraban hombres y mujeres que buscaban lo novedoso, sino que también había entre ellos escribas, fariseos, doctores de la ley, hombres celosos, pero con un corazón duro, hombres que tenían acceso a la religión, hombres que se jactaban de conocer la verdadera realidad de quién era Dios, hombres que increpaban a Jesús y le decían: nosotros venimos del linaje de Israel, nosotros sabemos de la ley, nosotros guardamos la ley. Esa era la audiencia de Jesús. Hombres de un corazón duro, que escuchando de nuevo no oían y viendo no veían. Esa era parte de la audiencia de Jesús. Por eso Jesús predicó en parábolas. Para sus escogidos, una muestra del amor del Padre en revelación. Para los que estaban duros en su corazón, una muestra de juicio. Por eso utilizó parábolas. Romanos 1, el apóstol Pablo dice así: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que con injusticia restringen la verdad, porque lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios se los hizo evidente, porque desde la creación del mundo sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que, ¿qué dice ahí? De manera que, ¿qué? Que no, ¿qué? No tienen excusa. No hay excusa. Dios se ha revelado y ha mostrado su grandeza y somos tontos, necios, si no somos capaces de ver que existe un Dios creador. La creación evidencia, grita por todos lados que hay un ser inteligente que le dio forma y sentido y creó. Pero el hombre fue necio en su corazón y no quiso reconocer. ¿Cuánto más aquellos que tenían no solo acceso a ver las maravillas de la creación, sino que tenían el registro de quién era ese Dios que sus padres habían adorado? Hermanos, de modo que Jesús predicó en parábolas para que los duros de corazón no entendieran y para que los escogidos de Dios conocieran entonces los misterios del reino preparado para ellos. Amén. Ahora, hermanos,
que hemos entendido por qué Jesús usó parábolas. Veamos la parábola del sembrador. Mateo 13, del versículo 3 dice: y les habló muchas cosas en parábolas, diciendo: aquí el sembrador salió a sembrar. Y al sembrar, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y se la comieron. Y otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y enseguida brotó, porque no tenía profundidad de tierra. Pero cuando salió el sol se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Y otra parte cayó en tierra buena y dio fruto, algunas semillas a 100 por uno, otras a 60 y otras a 30. ¿Y qué dice Jesús al final de la parábola? ¿Qué está diciendo Jesús con esto? ¿Por qué está diciendo: el que tiene oídos para oír, oiga? Quizás había más de algún sordo ahí entre medio, ¿no? Y puede que uno que otro ciego haya tratado de ir ahí a ver que Jesús hiciera un milagro. Pero no se está refiriendo a eso. Jesús está mostrando de nuevo la evidencia de quienes verdaderamente buscaban a Dios y quienes tenían su corazón endurecido. Por eso Él dice, termina con esta cláusula la parábola: el que tiene oídos, que oiga. ¿Y qué es lo que vemos en la parábola? Bueno, hay tres cosas que son claras. Hay un sembrador, hay una semilla que es sembrada y hay un tipo de terreno que da o no da fruto. La figura del agricultor que sale al campo a sembrar sus semillas era bien conocido para los judíos de esa época. Ellos trabajaban la tierra. No era desconocido, era un relato que estaba cercano a ellos. Pero ¿qué significa la parábola? Si Jesús no lo hubiera explicado y nosotros no tuviéramos el registro, sería muy difícil tratar de interpretar la parábola. ¿Qué quiere decir? En su contexto, en su contenido era obvio el resultado de la narración. Evidentemente la semilla que iba a dar fruto duradero y a largo plazo era aquella que era sembrada en un terreno adecuado para eso. ¿Pero qué tiene que ver esto con el reino de Dios? Nosotros contamos hoy día con la narración que muestra la explicación de lo que Jesús le dijo a sus discípulos respecto a esta parábola. Y eso es importante porque nos enseña entonces qué está diciendo Jesús. En el versículo 18 del capítulo 13 de Mateo, Él dice así: vosotros pues escuchad la parábola del sembrador. Él está explicando ahora a sus discípulos qué quiso decir con esta parábola. Y Él dice: a todo el que oye la palabra del reino y no la entiende, el maligno viene y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es aquel en quien se sembró la semilla junto al camino. Y aquel en quien se sembró la semilla en pedregales, este es el que oye la palabra y enseguida la recibe con gozo, pero no tiene raíz profunda en sí mismo, sino que es solo temporal. Y cuando por causa de la palabra viene la aflicción o la persecución, enseguida, ¿qué pasa con él? Tropieza y cae. Y aquel en quien se sembró la semilla entre espinos, este es el que oye la palabra, mas las preocupaciones del mundo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se queda sin fruto. Pero aquel en quien se sembró la semilla en tierra buena, este es el que oye la palabra y la entiende. Este sí da fruto y produce uno a 100, otro a 60 y otro a 30. ¿Qué está diciendo Jesús con esto? Lo primero que vemos con claridad es que Él dice que la semilla no es otra cosa sino la palabra del reino. Él ha traído, Él parte su ministerio y el reino se acerca y Él trae el mensaje del reino. Eso es lo que el agricultor está sembrando. El sembrador ha salido a sembrar el mensaje del reino. Y eso es lo que Jesús ha estado haciendo. Marcos 1, versículo 14 y 15 nos muestra el inicio del ministerio de Jesús. Y Él dice: después de que Juan había sido encarcelado, Jesús vino a Galilea proclamando el evangelio de Dios y diciendo, ¿qué dijo? El tiempo se ha... ¿Y qué más? El reino se ha acercado. Entonces...
y creed en el Evangelio. El Rey ha llegado, su reino se ha acercado a los hombres. Y este mensaje del reino ha sido proclamado por Jesús desde el día en que inició su ministerio. ¿Qué más nos dice la parábola? Que el terreno es el corazón del hombre. El lugar donde cae la semilla, y entonces el fruto consecuente que va a dar es el corazón del hombre. Y aquí viene el detalle que Jesús da. Junto al camino, este tipo de hombres escuchan el mensaje del reino, pero no lo entienden. El maligno viene y arrebata lo sembrado en su corazón. ¿Cuál es el resultado? No hay fruto. En Pedregales, este tipo de hombres escucha el mensaje del reino y lo recibe inicialmente con gozo, pero esto es solo temporal. En cuanto viene la aflicción y la persecución, el gozo desaparece, ya que no hay una raíz profunda. ¿Cuál es el resultado? De nuevo, no hay plata. No hay fruto, esa es otra cosa. En Tres Pinos, este tipo de hombres escucha el mensaje del reino, pero los afanes del mundo lo ahogan y se vuelve a repetir el mismo resultado. ¿Cuál es? No hay fruto. Eso nos está diciendo Jesús. En cambio, la buena tierra, este tipo de hombres, de manera muy particular y contrapuesta a los anteriores, en este tipo de tierra el mensaje sí es escuchado, sí es entendido y por consecuencia hay fruto. Y no cualquier fruto, hay un fruto que es abundante. Ese es el fruto. Esta explicación, hermanos, abre el camino para que podamos interpretar entonces de manera correcta la parábola y con claridad. Y dada la naturaleza de esta figura que Jesús está utilizando, me gustaría traer un cuestionamiento para que podamos entender el sentido correcto. ¿Acaso Jesús está tratando de llamar la atención de su audiencia para que limpien sus corazones de espinos, piedras, o para que dirijan la semilla a un buen terreno en el corazón? ¿Ese es el sentido de la parábola? ¿O puede ser que Jesús está diciendo que hay algunos hombres que han sido escogidos por Dios, pero que por los descuidos de su vida espiritual están a punto de perder esta salvación que les ha dado? ¿Eso está queriendo decir Jesús? No. La respuesta es un no rotundo a las dos preguntas. Jesús nos está diciendo que de alguna manera podemos limpiar el corazón por nosotros y entonces ahora sí va a dar un buen fruto. Jesús no está diciendo ni llamando a su audiencia para que ellos cambien el tipo de terreno. La parábola no nos habla de que el tipo de terreno se puede cambiar. Nos dice que hay distintos tipos de terreno. Está mostrando una evidencia. Nos está dando un par de pasos para limpiar. Y eso es importante respecto a la parábola, porque influye en nuestra interpretación. Esta parábola y otras parábolas, llamadas por los teólogos parábolas complejas de 3 puntos, no funcionan abriendo un abanico de interpretaciones, sino que nos muestran cómo se enfatiza un punto central. Recuerde usted que para los judíos los números eran importantes, ¿o no? ¿Se acuerda usted o no? ¿Por qué no decían Dios es santo y ya? ¿Cómo decían ellos? Dios es santo, 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 ¿o no? Y lo que Jesús está haciendo es aplicando el lenguaje de la época, no para mostrar que hay distintos tipos de cristianos que pudieran llegar a salvarse. Él está mostrando a través de 3 contraejemplos que hay un tipo de hombre que no da fruto y que por lo tanto el juicio ha venido para él, en diferencia de otro tipo, uno que sí da fruto. Eso es lo que está diciendo. No hay 3 tipos de cristianos que puedan caminar hacia una salvación si limpian sus corazones. No. Él está diciendo que hay 3 terrenos diferentes que no van a dar fruto, pero que hay uno que sí da fruto. Fíjense lo que dijo Jesús en Mateo 7, del 15 al 23.
Cuidado de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero que por dentro son lobos rapaces. ¿Qué dice Jesús ahí? Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo árbol bueno da frutos buenos, pero el árbol malo, ¿qué da el árbol malo? Frutos malos, es evidente, ¿no, hermanos? Usted no espera cosechar sandías de un manzano, hermano. Ni aunque sea acá, pues en agricultura, ni en hacer injertos, no va a cosechar sandías de un manzano. Y un árbol bueno no puede producir frutos malos, ni un árbol malo puede producir frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto, ¿qué dijo Jesús? Es cortado y echado al fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre, Señor, hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, jamás os conocí. Apartaos de mí, los que practicáis la iniquidad. Esta parte del Evangelio parece ser dura, pero se nos olvida que Jesús también dijo, muchos son los llamados y pocos los escogidos. El agricultor viene y tiró su semilla abundantemente en todo lugar por donde pasaba, pero no todo lugar donde cayó la semilla iba a dar fruto. Y esta es una analogía que Jesús está haciendo. Esta enseñanza que Él está mostrando es cómo la gente responde al mensaje del reino. Eso es lo que muestra la evidencia. Algunos han de responder positivamente al mensaje del reino y entonces son salvos. Pero hay otros que no van a dar fruto y entonces no son salvos. ¿Qué nos dice esta parábola del reino? Nos está mostrando cómo es el reino. En primer lugar, hermanos, podemos ver que el reino es generoso y abundante. El mensaje del reino ha venido siempre predicado por Jesús y por sus seguidores a lo largo de miles de años. Y una característica del reino es que su mensaje ha sido predicado graciosamente, es decir, con gracia para todas las personas. Para creyentes y no creyentes, a lo largo de toda la historia se ha predicado el mensaje del evangelio del reino, ¿o no? A tribus, a ciudades, en los campos, en las sinagogas, en iglesias, en las calles, en los pubs, en todo lugar, por miles de años se ha predicado el mensaje del reino. Dios no ha sido tacaño en entregar su mensaje. Por el contrario, de manera generosa, como es el reino, Él ha esparcido su mensaje a lo largo y ancho de toda la tierra. La invitación a mirar al Rey enviado de Dios y a abrazar la gracia de la salvación se ha presentado gratuita y abundantemente frente a todos los hombres. ¿Qué dijo Pablo? Pablo dijo, ¿y este mensaje ha sido predicado solo a los escogidos? No. Pablo dijo, todos tienen amplia evidencia. Por lo tanto, no hay quien se pueda excusar. No hay alguien que vaya a decir, no, yo no escuché, no, yo no sabía. No, dice Pablo, todos tienen responsabilidad respecto al mensaje del reino. Esto quiere decir, hermanos, que no hay excusa que podamos presentar, pues a todos se les ha expuesto o se les expondrá el mensaje del reino. ¿Qué más nos dice esta parábola del reino? Nos dice que el reino produce abundante fruto. Esta también es una característica del reino de Dios, hermanos. Es cierto que la semilla que se envió por mano del sembrador cayó en distintos lugares y en muchos de ellos no dio fruto. Pero fíjese de lo que dice la parábola. En los lugares donde había buena tierra, ¿dio un fruto? ¿Una semilla por un fruto?
No. La Escritura nos dice que en lugar de buena tierra dio abundante fruto. 30 por 1, 60 por 1, 100 por 1. Eso quiere decir que el mensaje del reino, que el reino produce abundante fruto, hermanos. No es mezquino, no es un frutito. Es un fruto abundante que rebosa, que llena las vidas. Eso es lo que hace el reino cuando llega a la vida de una persona. Si es un buen terreno, no va a dar un fruto. Dejé de decir garabatos. Pero sigo tratando mal a mi mujer, sigo viendo pornografía, sigo gastando la plata en lo que yo quiero, sigo viviendo a mi manera, como dice la canción, on my way, ¿cierto? Pero ya no digo garabatos, no, hermanos. El evangelio del reino produce un fruto abundante, notorio, grande. Ese es el reino. Esa es una característica del reino. Y en tercer lugar, y esto es maravilloso, nos muestra que el reino cuenta con un Señor que no se cansa de regar su semilla. Nosotros nos cansamos, nosotros nos frustramos, nosotros muchas veces queremos tirar la toalla, somos cobardes, queremos rendirnos. Mejor dejo esto porque no, un cacho, estoy ya problemado. Muchas veces no tenemos los pantalones para enfrentar la vida y lo que la vida demanda. Pero Dios, hermanos míos, no es así. Y eso es maravilloso. Isaías profetizó ante miles de israelitas con no tanto fruto de su trabajo. Jeremías predicó por décadas sin ver un solo convertido. El fin de Juan el Bautista fue la decapitación. Y la historia nos muestra ampliamente de hombres que cansaron, se fatigaron, lucharon, se vieron agobiados y quisieron renunciar. Pero Dios no es así. Y esto, hermanos, es lo que precisamente sostiene al creyente. No son nuestras fuerzas ni nuestras virtudes, sino la gracia de aquel que nos llamó. Y eso es algo que muestra el reino. Ese hombre que Jesús muestra en la parábola no se cansó de tirar la semilla. Regó por distintos lugares y donde hubiera buena tierra iba a haber fruto abundante, pero no se cansó. Isaías 40:28 dice: ¿acaso no lo sabes? ¿Es que no has oído? El Dios eterno, el Señor, el creador de los confines de la tierra, no se fatiga ni se cansa. Su entendimiento es inescrutable. Ese es nuestro Dios. Ese es el Señor del reino. Él no pierde la paciencia. Él no se agota con nuestras vidas. Él va a perseverar y va a seguir anunciando y va a traer su palabra y una vez va a insistir y otra vez va a seguir insistiendo hasta que partamos de esta vida o Él venga a nosotros. Y eso es maravilloso. Quiero aprovechar, hermanos, de hacer un paréntesis en esto y demostrar que no somos nosotros el buen terreno por nuestra propia cuenta. Ha sido la gracia y la soberanía de Dios lo que cambió la esterilidad de nuestros corazones para que diera un fruto al contacto con la buena semilla. No, hermano, no es tu piedad, no es tu esfuerzo, no son tus rodillas peladas, si es que las tienes. No es tu devoción, tu carácter templado. No es que eres buen padre, bueno con tus hijos. No es que eres bueno con tu esposa, maravilloso, un buen trabajador, un hombre fiel. No es que defiendes con firmeza la verdad. Es la gracia de Dios lo que sacó nuestra esterilidad. Efesios 2 del 1 al 5 dice: y Él os dio vida a vosotros, que estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, ¿cómo es Dios? Es rico en misericordia. Por causa del gran amor con que nos amó, aún cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. ¿Qué dice ahí?
Por gracia habéis sido salvados. Por gracia, hermanos. La esterilidad del terreno de nuestro corazón, lo que había antes de que Cristo llegara a nuestras vidas, nos fue quitado por nosotros. No fue que levantaste la mano y hiciste la oración del pecador. Fue la gracia de Dios que miró tu vida y removió la esterilidad y trajo fruto abundante, si es que lo hay. Esta parábola también nos debe llevar a mirar en nosotros. ¿Tenemos algo en que reflexionar? Hermanos, ¿cómo hemos reaccionado al mensaje del reino? La reflexión de esta pregunta nos ayuda a ver el tipo de terreno que somos. Y debo aclarar, como la misma Escritura dice, y como lo vamos a ver más adelante, que en la iglesia convive el trigo y la cizaña. Si alguna vez usted ha tenido la oportunidad de hacerlo, vaya, o si no vaya, a ver cómo es un campo de trigo que está listo para ser cosechado. Y se va a dar cuenta que en medio del trigo hay una planta muy parecida al trigo, imperceptible desde lejos, y cohabita con el trigo. Y el único momento en que se separan, como nos va a mostrar la parábola del trigo y la cizaña, es cuando viene la cosecha. Pero en la iglesia conviven creyentes y no creyentes. En la iglesia conviven llamados y no llamados. En la iglesia conviven hombres que oyen y obedecen y otros que oyen y no obedecen. Y eso es algo que tenemos que tener en consideración. Pablo nos llama la atención y dice en 2 Corintios capítulo 13, poneos a prueba para ver si estáis en la fe. Examinaos a vosotros mismos. ¿O no os reconocéis a vosotros mismos de que Jesucristo está en vosotros, a menos de que en verdad no paséis la prueba? Miremos profundamente nuestro corazón, hermanos, y veamos cómo nuestra vida está dando o no está dando fruto. Porque eso es un indicador. Un carácter templado, una lengua sujeta, un amor sincero, un cuidado ferviente por la iglesia de Dios, una generosidad desbordante, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza, grabados en el corazón. Un servicio a prueba de viento y marea, una sed y un hambre inconmensurable por entender, comprender e indagar en los misterios de Dios. ¿Es así tu vida? ¿Está así tu vida hoy día? Porque esta parábola parece mostrarnos hombres que casi fueron salvos. Casi. La semilla cayó y parece que algo empezó a brotar. Pero el casi no es lo mismo que el que se complete. Aquellos que les gusta el fútbol saben la maldición de Chile. Jugamos como nunca y perdimos como siempre. Los partidos se ganan metiendo goles, no jugando bien. Y en la vida cristiana, hermanos, o hay fruto o no hay fruto. No hay término medio. No hay un casi fruto. No hay un fui a la iglesia y soy como el diablo en la casa, pero yo a la iglesia, casi. No, hermanos. Ni siquiera es un poquito de fruto. La Biblia nos dice que el buen terreno da mucho fruto. Es abundante, es notorio, es grande. Las ramas crecen, los frutos se muestran, son manifiestos en la vida. No debería ni siquiera estar en la duda el mirar a alguien y poder decir, parece que tiene fruto. No, hermanos, un cristiano tiene abundante fruto. Porque el reino produce abundante fruto. No puede el reino producir un par de frutos mezquinos en la vida de alguien que verdaderamente ha sido llamado. Y eso debería llevarnos profundamente a la reflexión. ¿Soy casi un cristiano? ¿O soy realmente un cristiano? El reino de Dios produce mucho, mucho, mucho fruto. Y como les digo, un buen tiempo para mirar. Y quizás para rogar por el auxilio divino. Porque no hay nadie, hermanos, que pueda ser salvo y cambiar su propio corazón si Dios no interviene. El mensaje de Jesús, al igual que el de Isaías, estuvo marcado por algo.
un llamado al arrepentimiento. A eso vino Jesús. Él vino a llamar al arrepentimiento. Y quizás hay más de alguno hoy día acá que necesita arrepentirse de la vida que lleva. Porque el casi fruto, hermano, es igual a la condenación. No hay casi cristianos. O es hijo o no es hijo. No hay término medio. Apocalipsis lo muestra con claridad. No hay una iglesia tibia, casi. No, hermanos. O es o no es. Dios no actúa a medias tintas. Pero debemos mirar nuestro corazón. Él termina con algo que debería alentar a los que son hijos. Jesús termina esta explicación diciéndole a sus discípulos: pero dichosos vuestros ojos. ¿Por qué? ¿Por qué son dichosos sus ojos? Mateo 13, 16. ¿Por qué son dichosos vuestros ojos? Porque ven. ¿Y vuestros oídos por qué? Porque oyen. Porque en verdad os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oír lo que vosotros oís y no lo oyeron. El autor de Hebreos hace una descripción, y cuando describe a estos hombres de fe, hombres que tuvieron esperanza, que esperaron, dice de ellos que aguardaron la promesa y corrieron tras la promesa y anhelaron la promesa, pero no la vieron cumplida. Y de manera particular, estos discípulos, este grupo de hombres falentes, débiles y pecadores, como nosotros, tuvo la dicha de ver a Jesús en medio de ellos. Y recibieron de primera mano la explicación de los misterios del reino. Es cierto que la Biblia nos muestra que ellos después, en el momento de la crucifixión, fallaron. Pero sobre sus hombros la iglesia se levantó. Y nosotros estamos acá el día de hoy porque ellos fueron fieles. Porque ellos oyeron de verdad y porque vieron de verdad los misterios del reino. Pablo escribe en Colosenses, es decir, el misterio que ha estado oculto desde los siglos y generaciones pasadas, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer cuáles son las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. A Él nosotros proclamamos, amonestando a todos los hombres y enseñando a todos los hombres con toda sabiduría, a fin de poder presentar a todo hombre perfecto en Cristo, y con este fin también trabajo, esforzándome según su poder que obra poderosamente en mí. Vamos a ver en las parábolas que siguen en las semanas que vienen otros aspectos del reino reflejados en la vida del creyente. Para aquellos que son hijos y que se saben hijos, es tiempo de examinar y mirar cuánto fruto estamos dando. Porque el reino produce fruto abundante. Y quizás llevamos años en la iglesia, años luchando con pequeños frutitos arrugados que no alcanzan a madurar. Y quizás es tiempo de mirar esa condición, de arrepentirnos y pedir la ayuda del Señor. Los hombres en el tiempo de Jesús lo veían pasar y le decían: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Los amigos que llevaron al hombre paralítico rompieron el techo, fueron imprudentes, fueron osados, rogaron por la salvación que venía de Jesús. Una y otra vez el Evangelio nos muestra hombres que se cruzaron con Jesús, que tenían dolencias físicas y quizás los empujaba a ver en Él la única salvación, y rogaron y corrieron y buscaron. Si ese deseo no está en nosotros, hermanos, tenemos problemas respecto a nuestro cristianismo. Quizás hay cosas en nuestro corazón que no nos están permitiendo ver realmente al Señor. Y el único hermano que los puede cambiar es Jesús. No los vamos a cambiar nosotros. Pero si eres un hijo fiel,
una hija fiel, entonces puedes tener esperanza a través de esta parábola, porque nos está mostrando aspectos de nuestro Rey y de su fidelidad y de su gracia en nuestras vidas. Y es maravilloso saber que descansamos en las manos de ese Rey, no en estas manos débiles, pecadoras, falibles. Hermanos, tenemos esperanza en el Señor. Amén.